no va a evitar o va a aumentar absolutamente todo, porque no va a haber quien controle la especulación que especialmente van a hacer luego de estos anuncios. Y 1 kilo de queso. Ese es el salario mínimo. Si a ello incorporamos el ajuste de la unidad tributaria en el marco de la cesta ticket, un par de zapatos hoy, vayamos a comprarlo, pues. Un par de zapatos no cuesta menos de 20, 25 mil bolívares. O sea, 20, 25 millones de bolívares viejos, no sé. Pero lo que digo es, eso pudiera en todo caso generar también una escalada. O sea, si no hay verdaderos controles donde se tiene que controlar, no se trata de controlar precios, controles exacerbados del Estado, los que verdaderamente pueden regular la situación de crisis económica del país, sino, bueno, los controles donde hay que ponerlos en las propias empresas del Estado, control del gasto público, el control de las empresas del Estado, el control de PDVSA, en un gasto desmedido y en un desmedido y en una producción, creemos nosotros, digamos, ineficaz frente a las grandes necesidades que plantea el país actualmente. Entonces, no solamente es el salario, hay también otras decisiones que pudieron ser materia de los anuncios de ayer. Por ejemplo, la revisión de todos los procesos expropiatorios que de alguna manera representaron la caída del aparato productivo nacional y con ellos la persecución a la iniciativa privada. Así lo hemos venido diciendo. Yo pongo el caso, ejemplo, Alentui. Pongo el caso de Sidor. Vaya a ver usted hoy cuánto cuesta un saco de cemento. Siempre lo pongo de ejemplo aquí. Un saco de cemento cuesta 2.500 y 3.000 bolívares. Un saco de cemento y una cabilla cuesta 4.000 y 4.500 hasta 5.000 una cabilla. Perdón, digo yo, el salario mínimo entonces alcanza para comprar 4 cabillas y para comprarse 5 o 6 sacos de cemento. Eso no es posible, por Dios. En empresas administradas por el Estado. El problema del gas doméstico. Empresas que fueron expropiadas en su oportunidad, Cemex, Alentui, las fincas que fueron expropiadas, el caso de Lácteos Los Andes, Lara, digan lo que digan, se convirtió en una empresa burocrática donde prácticamente lo que es trabajador parejo. El caso de las grandes, por ejemplo, Agroisleña, aquí se desmontó el aparato productivo en el campo, bueno, desmontaron Agroisleña y crearon Agropatria. ¿Alguien le va a meter ojo a Agropatria? Si hablan de que los abastos bicentenarios están podridos, vayan a ver la putrefacción en otras empresas del Estado y es allí la necesidad de que existan verdaderos controles a lo interno, lejos de más controles a lo externo, revisar el tema de las expropiaciones, la necesidad de que el Banco Central de Venezuela emita cifras creíbles, confiables, verdaderas, transparentes, objetivas, para que podamos reactivar el aparato productivo generando confianza. Algunas de las medidas que no fueron anunciadas y que falta mucho todavía para que podamos de verdad corregir las distorsiones en materia económica para poder atender los grandes desequilibrios sociales. Gobernador, hay mucha participación, pero antes de pasar con ella quiero conocer su opinión, la opinión del gobernador de Lara, Henry Falcón, sobre lo dicho el día de ayer por Enrique Capriles Radonsky y por Leopoldo López. Coinciden ambos en que es necesario ya aplicar el referéndum revocatorio. Se hablaba también de la enmienda, pero consideran que la vía más expedita sería el referéndum revocatorio. Mira, ayer en una reunión, una conversación con Enrique Márquez, Enrique es un buen amigo y es un dirigente extraordinario de un nuevo tiempo, factores aliados del progresismo venezolano. Decía Enrique Márquez, algo que yo recogí con mucho criterio. Decía Enrique, el atajo es la distancia más larga entre un punto y otro. De tal manera que nosotros jamás apostamos a los atajos y a las salidas fuera del texto constitucional. Los mecanismos de revisión, pero también de participación, y además frente a una crisis tan grave, tan aguda como la venezolana, están en la Constitución. La enmienda, el referéndum, el revocatorio, la reforma, la constituyente, incluso la renuncia que pudiera generar una falta absoluta, y de allí, bueno, los mecanismos que están previstos en la propia Constitución, antes de la mitad del periodo, después de la mitad del periodo. Todos son mecanismos válidos, todos. Ahora tenemos que verlo en el contexto de la realidad operativa, en la práctica. ¿Cuánto tiempo, si tenemos una crisis que requiere soluciones ya? Nosotros tenemos que ver eso con claridad. Son mecanismos claros, pudieran tener un nivel de efectividad importante, pero tenemos que verlo en el tiempo. 8 meses, 1 año, referéndum, presupuestos,
distorsiones, manejo desde las estructuras judiciales del país, etcétera, confrontaciones, todo eso hay que verlo con claridad. ¿Estos escenarios por parte de la oposición tienen nombre? ¿Habría alguien que pudiera asumir un cambio de gobierno por parte de la oposición? No, fíjate que aquí, si algo debemos derrotar, además del sectarismo, de la polarización y el inmediatismo, debemos derrotar también a aquellos de que va a venir un Salvador, un Mesías y le va a resolver los problemas a los venezolanos de hoy para mañana. Olvidémonos de eso. Nosotros planteamos un gran acuerdo nacional, por ejemplo, y ello en el marco de la diversidad, aún atendiendo o entendiendo que todas estas propuestas, las que hizo Enrique, las que ha hecho Leopoldo, las que ha hecho Enrique Márquez, todas son válidas, las que ha hecho Henry Ramos, todas son válidas en el marco de la diversidad y en el marco de una creciente desesperanza de la mayoría de la población. Nosotros decimos que bueno sería un gran acuerdo nacional, donde no se haga distinción, por ejemplo, lo que yo decía ahorita, vamos a resolver el problema de la economía. Bueno, no podemos dejar por fuera, por ejemplo, en la necesidad de un diálogo productivo, por ejemplo, a Lorenzo Mendoza. ¿Cómo es que el gobierno no se entiende con Lorenzo Mendoza en explorar soluciones para el país? ¿Cómo es que Fedecámara no participa en estas instancias de diálogo, de entendimiento, simplemente porque hay una visión sesgada desde lo político, desde un sector del gobierno? Eso no puede ser. Ahora nosotros hablamos, bueno, de un gobierno de unidad nacional, frente a la situación de crisis estructural, con un programa, con un acuerdo nacional que tenga un programa mínimo de recuperación y de salvación del país, necesario frente a la crisis. En mi criterio, bueno, son propuestas para ser desarrolladas, todas válidas, legítimas, pero además necesarias. Gobernador, mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, así que vamos con Gabriel de inmediato. Gabriel. Efectivamente, Stenif, gobernador Falcón, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy. Gracias. En Primera Página. Iniciamos la revisión. Isabela Roa Montes le pregunta, gobernador, ¿cree usted que Venezuela necesita financiamiento internacional? Bueno, el problema del país básicamente está en falta de recursos, no hay divisa. El país prácticamente, en el país se derrotó toda la estructura o se destruyó la estructura productiva del país. No estamos produciendo, el precio del barril de petróleo se vino abajo, no tenemos los mismos ingresos en divisa y tenemos que soportar las importaciones porque no tenemos un país productivo y no tenemos los recursos para hacerlo. Fuentes de financiamiento internacional hoy son necesarias sin complejos ideológicos. ¿Dónde las va a buscar el gobierno? Esa es materia del gobierno, pero son necesarias para poder superar la situación de déficit que tenemos en materia de divisas, no las hay. Avanzamos rápidamente, gobernador, porque es mucha la participación. Ormari Alvarado, y con esta pregunta resumo muchas que han llegado respecto de este tema y le piden una precisión de su parte. Ormari Alvarado le pregunta, gobernador, diga qué opción le parece mejor, revocatorio o enmienda. Mira, ambas tienen sus aspectos positivos y tienen sus riesgos. Ahora, no son, ninguna de las dos son de desarrollo inmediato. No es para mañana, pues que tenemos, como decía yo, la carta debajo de la manga y mañana entonces tenemos el referéndum y en un mes, 2 meses ya tenemos resuelto el problema político. Entendemos que para poder resolver el problema económico en un modelo que fracasó económicamente y un modelo político que desfasó, que se agotó, necesario es, bueno, que exploremos alternativas en el marco de la Constitución. Pero ninguna de las previstas allí son para allá. La constituyente es para hacer una nueva Constitución y para reordenar el Estado. La enmienda y el revocatorio son mecanismos de participación establecidos en la Constitución, pero que tienen procedimientos, tienen lapsos establecidos en la Constitución y en las propias leyes de la República. El señor Stalin Centella le pregunta, ¿por qué el gobernador Falcón un día habla a favor del gobierno y otro día lo critica? Fíjate que no es así. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos pongan el país, la polarización extrema, nos ponga el país en blanco y negro.